Doc, ¿cómo va? Buenos días. Pero totalmente yo le digo, ¿y por qué van a visto a los mariscos? Y dice que usted tuvo a los mariscos, y le llevó con los langostinos, todo eso. Y dice, no, es que no tenía, le dice, no sé, ese es otra historia. ¿Y para qué te le pides? ¿Por qué tiene una cosa que Falta de ética. Esas cosas suceden todo el tiempo. Me quedo que. Pero yo también soy alérgica a la picadura de veros. Una vez me dio un shock anafiláctico, casi me muero. Y eso ¿Te dio shock anafiláctico de verdad? Sí, porque se me dio, ¿cómo se dice? Se me destapó las vías respiratorias. Estoy mandando un meme. Usa el TikTok, ¿no? No sé, hay gente que no. Estoy mandando un meme de un capítulo de House hoy después de esa expo. Ya van a entender que es un absurdo. Ya lo ven en su casa, entenderán por qué para los médicos bien formados House es una broma, ¿no? No es un programa cómico. Bien, a ver maestro, usted dirá cómo van. Todavía nada. Abigail primero, Cristina después y Fran. Entonces, ¿cuáles apellidos cuáles son? Faust. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre sepsis, ¿no? La sepsis es una disfunción de los órganos causada por una infección, y esta va a ser una respuesta exacerbada, ¿no? Y que va a ir a diferentes órganos y va a afectar por eso sistémica. En la etiología lo hemos separado en no infeccioso e infeccioso. En no infeccioso hablamos sobre los SIRS, que son síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como las pancreatitis, isquemia tisular, trauma, lesiones quirúrgicas en el tejido, etc., ¿no? Estas a su vez pueden producir un shock, ¿no? El shock séptico. Y hablando de infecciosos, pues los microorganismos en general son varios. Lo hemos dividido también en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Las gram negativas se ha visto que hay un mayor porcentaje de infección que generan después sepsis. Entre ellas las más frecuentes, las gram positivas, son las Staphylococcus aureus y la gram negativa la Pseudomonas. También pueden generar los virus, como la influenza, también el coronavirus, influenza. Ay, ahora sí. Influenza y coronavirus. Y también los hongos como la cándida. Muy bien, ahí tengo un punto para poder corregir. La etiología de la sepsis, desde la Sepsis Campaign del 2013, 2012, ya no considera no infeccioso. Así que si existe sepsis no infecciosa, eso podría ser un meme, uno, o dos, está bien, es una terminología demasiado antigua. Es más, no se le llama sepsis, en aquel tiempo se le decía SIRS, ¿no? La sepsis existe desde hace 20 siglos, quizás 40 siglos. El tema es que la definición de sepsis real se ha ido modificando con el tiempo y tenemos que usar la actual, es un nota, está bien, tenemos que usar la actual. La definición actual, ¿cuál es? ¿Qué es sepsis? Entonces es una inflamación exacerbada generada por una infección. Excelente, es una respuesta inflamatoria exagerada generada por una infección. Tiene que tener la palabra infección, porque si yo a una persona le coloco, no sé, pues una droga y genera una reacción inflamatoria exagerada, como, no sé, en los alérgicos a penicilina, ¿no? Esto es en realidad un shock, una anafilaxis, ¿no? Lo que acabamos de ver hace un rato, una reacción anafiláctica.
En cambio, si esto es por una infección, esto tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Por eso las dos exposiciones están juntas, para poder comparar una con la otra. Las dos son de igual pronóstico mal, ¿no? Una te da más tiempo que la otra. Y vemos que la reacción anafiláctica, la respuesta primaria, dura cuestión de minutos y el paciente puede morir al toque, ¿no? Pero acá al menos te da unas cuantas horas, inclusive una hora de oro que ya tampoco se usa, te da unas cuantas horas para tomar mejores decisiones. Lo que tiene que quedar claro es que siempre debe haber una infección de por medio. Demostrarlo es difícil, pero siempre debe haber una infección de por medio. Y al decir infección no significa bacteria, porque a veces uno cree que infección, bacteria. ¿Y qué hacen? Sepsis, antibióticos. No cubren, no cándida, no suelen cubrir hongos, no suelen cubrir tampoco parásitos, ¿no? Pero en infecciones, por ejemplo, en sepsis siempre tienes que pensar en todo. ¿Ya? En todo. Continúo. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Las bacterias, los virus o los hongos? ¿Cuál es más frecuente? Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Primero das antibióticos de amplio espectro. Aunque en la guía actual, la del 2021, la de diciembre de 2021, ya incluye antifúngicos. Ya incluye antifúngicos. Siguiente día. Retroceso. Yo veo unos dibujitos al lado derecho. Ya. En estos dibujitos, según el paper, habla sobre con qué sistema está involucrado. Voy a explicarlo bien. El 64% se dan por infecciones respiratorias como la neumonía. La neumonía se agrava y puede generar sepsis en un 64%, del 20% también hablamos de infecciones gastrointestinales, el 15% en la sangre y el 14% en el sistema urinario y genitourinario. O sea, pero en mayor porcentaje son en el sistema respiratorio. O sea, si llega un paciente a mí, preguntas de post-test, y pongo un cuadro de sepsis, y pongo, ¿cuál es el origen de la infección más probable? ¿Comprendieron? Ya entendieron las preguntas de probabilidad que me gusta hacer, ¿no? Sí. Es que es lo primero que tienen que pensar, pues. Un médico, ¿qué debe revisar en ese momento? Debe revisar genitourinario, debe revisar pulmón. Primerito revisas pulmón, luego revisas órganos abdominales, luego revisas la bacteriemia, finalmente revisas genitourinario, ¿ya? Y luego ginecológico, luego la piel, en orden, siempre empieza por lo más frecuente. Para eso vas descartando de lo más común a lo más raro. Por eso House es una broma. Siguiente diapositiva. Ok, hablando de la epidemiología, en sí no hay como datos precisos en esto de sepsis, porque es, como dijo el profesor, es como que se acaba de decir que nunca hubo una definición en general y ha cambiado de nombres de SIRS a shock séptico, etc., ¿no? Y lo hemos dividido en incidencia y prevalencia y mortalidad. Recuerda que los numeritos no son importantes. Sí. Ok. Vamos a adaptar bien. Ya, ok. Entonces, a nivel mundial, en países de altos ingresos, hubo muchos casos ya de incidencia de sepsis y también muertes. A nivel mundial, en Países Bajos y medianos. Algo interesante es que enfermedades como malaria y dengue producen un mayor porcentaje de muertes por sepsis. Y a las infecciones de tracto respiratorio inferior también generan 2.5 millones de muertes, y de esas muertes un mayor porcentaje son por sepsis. También incidencias en países altos, de países con altos ingresos como Alemania, Estados Unidos, y también Estados Unidos, Alemania y Australia, que también mostraron mayor incidencia en casos de sepsis. En la mortalidad, aquí hay si bien hay una mayor incidencia de casos de sepsis, en la mortalidad a través de los años ha bajado. El 90% de muertes a nivel mundial se da por infecciones respiratorias, el 70% de ellas en recién nacidos y lactantes, que son causadas por sepsis, y en países de bajos ingresos hay mayor mortalidad en sepsis, ya sea por el sistema de salud, ¿no? Y en Asia y África. También hablaba un poco del shock séptico, que en algunos países la mortalidad de shock séptico es del 50% y entre otros son 20 y 30. En el Perú, como mencioné, ha aumentado la incidencia de sepsis. ¿Y esto por qué? Porque ha aumentado la expectativa de vida de las personas, lo que genera que haya una mayor
predisposición a tener comorbilidades. Y como sabemos, las comorbilidades afectan nuestro sistema inmunológico, por lo cual va a haber mayor susceptibilidad a tener sepsis, ¿no? Entonces, por eso hay un mayor registro de casos. La mortalidad de sepsis 10% y shock séptico 40%. Entonces, en conclusión de todos estos datos, es que la sepsis se volvió más común, pero menos mortal. Ok, ahora, factores de riesgo. ¿Hay factores de riesgo modificables? La sepsis sigue siendo muy mortal, ¿cierto? Pero es menos mortal gracias al mejor reconocimiento. Se detecta mejor, pero sigue siendo mortal. Ha disminuido su mortalidad, es verdad. Muy bien, continúa. Ok, en los factores de riesgo tenemos los no modificables y los modificables. En el sexo, las mujeres tienen menor incidencia, pero en caso de la mortalidad ya es mixta, o sea, no hay como un género que es más o menos. En el riesgo, en la raza, vamos a hablar que las personas de raza blanca, especialmente los afroamericanos, van a tener mayor riesgo a tener sepsis. Las personas en edad mayores de 65 años, y también habla de temas genéticos, ¿no? En temas, las inmunosupresiones como el VIH, el cáncer, que, por ejemplo, cuando hace cáncer quimioterapias y radios, ya. Sí, eso también daña nuestro sistema inmunológico, entonces lo baja, entonces hay mayor... Lo suprime. Lo suprime y hay mayor... ¿Qué suprime? Pero si supuestamente la respuesta es... no irnos en flor. La definición de sepsis es una respuesta inflamatoria sistémica exagerada frente a una infección, ¿cierto? Muy bien. Pero si el sistema inmune está deprimido, no tendría sentido, no habría sepsis, ¿no? Yo creo que... No, yo creo. No. Nosotros normalmente respondemos con nuestro sistema inmunológico y es normal, ¿no? Pero si estamos inmunosuprimidos, al momento de que genere la infección, nosotros como al no estar preparados... Ya, vamos a una aplicación real, ¿está bien? Miren, ¿cuántos tipos de inmunidad tenemos, Faust? 2. ¿Cuáles son? Innata y adaptativa. ¿Cuál de las dos tiene como componente la inflamación? Innata. Por lo tanto, la respuesta alterada es la innata, ¿sí? Entonces, ¿cuál de las dos, cuál debería gobernar? ¿Cuál debería ser la mejor de todas, la que nos permite sobrevivir? ¿La innata o la adaptativa? ¿Ah? La adaptativa. La adaptativa. ¿Cuál crees tú que falla en la inmunosupresión? La adaptativa. Como falla la adaptativa, la única que te queda, ¿cuál es? La innata. Por lo tanto, la innata no va a tener mecanismos de control. Por esa razón sucede. ¿Comprendieron? Listo, continúo. Y también hablamos sobre factores genéticos, como en los polimorfismos en el TLR4 y TLR1, que se ha hallado que hay mayor susceptibilidad a ciertos microorganismos. También habla sobre el ACP299-GLIB y el TLR4, que si bien es cierto, dicen que nos da como protección ante la malaria, pero es un factor de riesgo para tener sepsis. Y esto se relaciona un poco con lo que mencioné de la raza, porque los afroamericanos normalmente donde están hay mayores incidencias de casos de malaria, entonces se relaciona. También polimorfismo de nucleótido en el hilo C de SVEP1 y el gen FER. Y en los modificables está el alcohol, el tabaquismo y la vitamina D. Entra tu compañero. Ya, en patogenia lo hemos dividido a nivel de órganos y tejidos y a nivel molecular. Esta parte más que nada va a ser entre comillas general para poder entender lo que es a nivel molecular. Entonces, primero vamos a empezar en el endotelio, que va a haber aumento de adhesión leucocitaria. Esto es porque va a haber una expresión mayor de moléculas de adhesión, valga la redundancia, como la ICAM1, y un estado procoagulante y vasodilatación, que lo que va a hacer es que el líquido que está en nuestros vasos sanguíneos
difunda por el endotelio a tejidos circundantes, causando una extravasación de líquido o edema tisular generalizado. Este edema se va a relacionar también en los pulmones, de manera de que a mayor permeabilidad va a entrar agua hasta nuestros alvéolos, causando síntomas como edema alveolar, que se relaciona con el síndrome de distrés respiratorio agudo. Ahora, en alteraciones microcirculatorias también va a haber lo que son taponamiento de los glóbulos rojos y glóbulos blancos y aumento del factor tisular, lo que nos va a causar una coagulación intravascular diseminada, que es una exposición que va a seguir. Pero básicamente es que vamos a tener bastantes coágulos a nivel de nuestro torrente sanguíneo, lo cual va a agotar a nuestras plaquetas y los factores coagulantes que nosotros tenemos. Entonces se va a relacionar con el daño en los órganos y hemorragias. Ahora, en el epitelio intestinal va a pasar que va a haber mayor translocación bacteriana, es decir que bacterias que usualmente no deberían entrar van a estar ahí, entonces eso nos va a causar un daño luminal y por ende va a haber mayor inflamación. En el hígado se van a alterar ciertas funciones, no solo la eliminación de la bilirrubina, sino también lo que son los lípidos, y va a haber también mayor inflamación sistémica. En el riñón vamos a hablar de lo que es disfunción micro y macrotubular, siendo que el microtubular va a causar la disminución de la filtración y macrotubular va a interferir en lo que es la dilución y concentración de la orina, causándonos una insuficiencia renal aguda. Y bueno, el sistema nervioso nos van a dar ciertas señales que van a ir a nuestros núcleos del tronco encefálico, que en este caso solo el sistema nervioso va a causar una disminución de las citoquinas inflamatorias, porque en todos estos era en base a un aumento de citoquinas inflamatorias. Ya, ahora a nivel celular y molecular. Como sabemos, nuestro sistema inmunológico innato va a estar compuesto por macrófagos, natural killers, células dendríticas, y estas células detectan PAMPs y DAMPs. Ahora, esto va a activar a nuestras células innatas a través de ciertos receptores de conocimiento que vamos a tener tanto en el citosol como en la superficie. En la superficie tenemos los Toll-like receptors y también a los receptores de lectina tipo C, y en el citosol tenemos a la familia de los RIG1 y a los NOT-like receptors. Específicamente en los NOT-like receptors, estos van a poder unirse a ciertas moléculas causando un inflamosoma, que es el mismo que vemos acá. Este inflamosoma lo que va a hacer es ayudar a la maduración y secreción de la interleucina 1-beta y de la IL-18, las cuales desencadenan en la piroptosis. ¿Qué es la piroptosis? La piroptosis es la rápida destrucción de la membrana plasmática por medio de caspasas. Ahora, el aumento de citoquinas lo que también va a causar es que se liberen los NETs, que son las trampas extracelulares de los neutrófilos, y también ciertos micropéptidos que van a tener proinflamatorios y procoagulantes. Ahora, cuando hablamos de este conjunto de NETs y lo proinflamatorio y lo procoagulante, va a suceder que esto va a causar una inmunotrombosis. Es decir, que el microbio va a quedarse adentro del trombo y bueno, eso es lo que causa, ¿no? También tenemos que saber que las citoquinas van a aumentar lo que es el factor tisular. Ahora las vías de daño temprano. Bueno, una vez que tenemos nuestra respuesta inflamatoria, bueno, esto lo vamos a relacionar con lo que dije anteriormente de los órganos, pero básicamente es que nuestra respuesta inflamatoria va a tener un límite. Es como nosotros cuando estamos estresados, llegamos a nuestro tope y colapsamos, o sea, ya no más. Entonces lo mismo le va a pasar a nuestra respuesta inflamatoria, que cuando supera su umbral va a haber una lesión sistémica. Entonces, al momento de, también cuando se activa nuestra vía de complemento, se va a aumentar el ROS, va a dañar nuestras proteínas celulares y va a alterar la función mitocondrial. Cuando se altera la función mitocondrial, lo que va a pasar es que se va a hacer una reserva de ATP de manera que no vamos a gastar tanto,
Y bueno, como les comenté, la vía de complemento también va a aumentar la permeabilidad endotelial, que es algo que no nos beneficia en este caso. Como les dije, va a permitir que los líquidos extravasen, por así decirlo, a otros tejidos circundantes. Y la inmunotrombosis generalizada, que es lo que expliqué del conjunto de NETs con los micropéptidos, va a provocar la coagulación intravascular diseminada y por ende el deterioro de la función intravascular y lesión orgánica, ¿no? Es como que todo está colapsando, todo va mal. El complemento, claro. Solo clase de aumento, no clase de lo que Complemento destruye. Aumenta el daño. Falta lo de abajo, destruye. Ah, perdón. Ya. Entonces, las vías del complemento también no solo van a... Básicamente el complemento en este caso nos va a destruir completamente, como podemos estar viendo, y las células de la médula suprarrenal también van a estar, van a interferir en esta situación, y bueno, lo voy a explicar más adelante cómo. ¿Sí o no? Sí. Allá. Porque no me pasó todo. Es que se acabó. En difusión metabólica, como les dije, la función mitocondrial que va a causar la reducción del gasto energético celular y en sí va a ser una disfunción orgánica y va a incrementar ciertas cosas como la lesión renal aguda, la lesión pulmonar aguda, disfunción hepática y en sí. Luego, a nivel catabólico, vamos a tener que el dolor, los corticoides, la inmovilidad y las citoquinas proinflamatorias van a causar una rápida descomposición de lo que es nuestro tejido muscular. Y esto va a hacer que se eliminen aminoácidos. Y estos aminoácidos se van a utilizar para la glucogénesis y esto va a ayudar a la proliferación de células que son dependientes de glucosa. Ahí entra mejor sí, gracias. Bien, entonces entramos en la vía de resolución. En este caso, como ya sabemos, ya hemos desarrollado el cuadro clínico de sepsis, ¿no? Entonces tenemos a nivel celular que nuestro cuerpo va a secretar interleucinas antiinflamatorias. En este caso tenemos la interleucina 10, que va a producir una disminución de la IL-6, interferón gamma, y a la vez va a aumentar receptores o sea, antagonistas de receptores de interleucina tipo 1 y el no recuerdo bien la palabra, pero lo que hacía sí, factor de necrosis tumoral, pero era algo más, el receptor del factor de necrosis tumoral. Sí, el receptor del factor de necrosis tumoral, sí. Entonces lo que va a ocasionar esto es que va a neutralizar la señalización del factor de necrosis tumoral alfa, que es proinflamatorio, así como la interleucina tipo 1. A continuación tenemos la autofagia, que lo que va a hacer es que una vez ya tenemos esto controlado, la inflamación, lo que queremos es eliminar, que vuelva a suceder esto, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar al patógeno y a las células que están, bueno, a las organelas que están dañadas, lo cual nos indicaría una disminución de los DAMPs y FAMPs, lo que también, como había mencionado, disminuiría el inflamosomio. A continuación, también el paper nos menciona que existe un grupo de lípidos como las liposinas, resolvinas, proteínas y maresinas, que van a generar una disminución de ROS, permeabilidad endotelial, reclutamiento de leucocitos, lo cual va a aumentar la esclerocitosis, que va a eliminar a los leucocitos infiltrados, recordemos que ya no queremos que siga el proceso inflamatorio, y a las células dañadas. También el paper nos menciona que las células T reguladoras tienen un papel de eliminar las células citotóxicas y van a producir situaciones antiinflamatorias. A continuación tenemos los cambios morfológicos. ¿Por qué pasamos directamente a esta parte? Lo que pasa es que la sepsis no tiene unos signos y síntomas específicos, son específicos que se mencioné, por lo cual lo que se realiza para diagnosticar sepsis es pasar directamente a los exámenes bioquímicos.
en lo cual vamos a Su necesitar... sintomatología no es específica. ¿Por qué? Recuerda que estamos aquí. ¿Por qué la sintomatología es inespecífica? Porque, por ejemplo, tenemos la neumonía, que lo que va a ocasionar es un cuadro. Cuidado. Escuchen, chicos. La neumonía no es sepsis. No, pero va a ocasionar un cuadro inflamatorio que... Ya, bien, vas por ahí. Dime, que ¿por va qué a es ocasionar inespecífico? O sea, Es verdad, ¿no? lo que va a ocasionar la neumonía es que es un cuadro inflamatorio que va a presentar una respuesta muy exacerbada, Muy bien. frente Exagerada es la palabra. exagerada, frente al patógeno en este caso, que también Pero ¿por qué la sintomatología es variable o sí, inespecífica? porque también podría ocasionarnos otro ¿Qué inmunidad es la que está alterada? innato. La innata. ¿Y la respuesta innata es específica del germen? No, ataca a cualquiera. Es inespecífica, todas las ataca por igual. Por lo tanto, los síntomas de ataque van a ser idénticos para todos, no importa si es bacteria, virus, si es hongo, a todos por igual. Por lo tanto, la respuesta es inespecífica y la sintomatología es tal cual, inespecífica. ¿Comprendido? Muy bien, por esa razón es que vas a los patrones bioquímicos de daño. Vas a buscar daño, ¿cierto? De hecho, leucocitosis, desviación izquierda para el corazón. ¿Dirección izquierda qué? Desviación izquierda. O sea, ¿Qué más? vamos a ver. Cuidado, chicos. Fau, voy a terminar bajándote nota a ti. Ya, asegura tu nota. No sé que ahí hay otra cita. No, pero... Perdón. Desviación izquierda de aumento de neutrófilos inmaduros, ¿Qué significa eso? que va a haber infección. Ya, chicos, para todos. Los leucocitos salen de la médula ósea, está bien, maduros, sobre todo los granulados, ¿cierto? Muy bien. A veces no son suficientes los maduros y la médula ósea tiene que enviar células jóvenes. Cuando envía células jóvenes, a eso se le conoce como desviación a la izquierda. Aunque el término se ha dejado de usar porque los exámenes ya no se hacen de forma con microscopio, se utiliza automatizados, y lo ideal sería la liberación de formas jóvenes. Eso sería el término actualizado más correcto, ¿no? Creo que en aquella época, maestros, que se contaba sobre 100, ¿no? Se contaba y se colocaba en un inmunofijador y por eso se iban hacia la izquierda y se decía que era la izquierda, ¿no? Pero ya eso, bueno, La queda... primera son jóvenes se refiere a los neutrófilos. Se llevan neutrófilos inmaduros. Los neutrófilos inmaduros no están lobulados, tienen forma de bastones, sus núcleos parecen un bastón, por eso también se le dice abastonados, por eso también se le dice bastones. Bien, ¿qué más? Tenemos la proteína C reactiva elevada, que va a impactar claramente el cuadro inflamatorio, la hipoxemia arterial, la hipercapnia, o sea, elevación del CO2, la oliguria aguda, el aumento de creatinina y trombopenia, trombocitopenia, que como había mencionado, se formaban trombos, ¿no? Y también hacía que haya una menor reserva de plaquetas, por lo que da la trombocitopenia. Tenemos la hiperlactemia y ¿Qué es un reactante de fase aguda? reactante de fase aguda. Lo vimos en clase teórica. Sí, que era secretado por el hígado. Sí, pero no te he preguntado dónde se secreta, te pregunto qué es. Lo que va a hacer es ayudar a la respuesta inflamatoria. Tampoco te he preguntado. Contéstame lo que te pregunto, ¿qué es? No sé, doctor, si sé doctor. No recuerdo. Chicos, son proteínas, está bien, que se generan en el hígado para mejorar la respuesta inflamatoria inmune, obviamente innata, ¿no? La respuesta inflamatoria es inmune. Para eso es. Entonces, si se secreta gran cantidad, por ejemplo, de fibrinógeno, es para formar coágulos y trampas para evitar que la bacteria disemine o el hongo disemine. Si se fabrica gran cantidad, por ejemplo, de, lactoferrina, es para evitar que las bacterias o los protozoos coman hierro. Entonces, los reactantes de fase aguda sirven para mejorar la inmunidad innata.
¿ya? Y se pueden detectar como patrones de laboratorio. Uno de estos es la proteína sensitiva, la ferritina, la procalcitonina, que en realidad aparece con la muerte de los neutrófilos por daño bacteriano. Bien, ¿por qué hiperlactatemia o hiperlactacidemia? Pregunta seria. Con esa respuesta cerramos, porque esa es la más importante, ¿no? ¿Por qué el lactato está elevado? Si pregunta de examen todavía de cuestionario práctico. Se mencionó la mitocondria, por la lesión mitocondrial, que genera que, bueno, La célula está más, la esa está más vía la anaeróbica. ¿Qué vía es? Anaeróbica. Vía anaeróbica. Pero sí hay bastante azúcar. ¿Por qué? que no va a haber mitocondrias para que lo procesen. Sí, a ver, ¿por qué no hay? Pero si se mencionó que el daño mitocondrial que generaba una... Vamos a regresar a Fisiopato. ¿Cuál de todos los... No, déjalo ahí el solo. ¿Cuál de todos los tejidos en el cuerpo es el que primero responde frente a la sepsis? Excelente. Y se genera en el endotelio una respuesta endotelial generando vasodilatadores inflamatorios, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? No te escucho. Va a disminuir. ¿La distribución de oxígeno y nutrientes va a ser adecuada? No, en la sepsis hay una mala distribución, por eso la sepsis evoluciona en un shock distributivo conocido como shock séptico. ¿Comprende? Entonces en la sepsis hay una mala perfusión de tejidos, porque hay vasodilatación extrema debido a los proinflamatorios que se han producido en gran cantidad. Por lo tanto hay una resistencia vascular periférica hasta el suelo. Si eso sucede, no va a llegar una perfusión adecuada, ¿no? Y si no llega a perfusión adecuada, ¿qué vía tienen que usar los tejidos periféricos? Y por lo tanto, ¿qué va a usar? Bueno, como residuo va a usar glucosa como glucólisis y como residuo va a quedar lactato. Esa es la respuesta. Por eso se acumula el lactato. ¿Comprendido? Ahora, la hiperglicemia, que no te confundas, ¿no? La hiperglicemia está hablando de la cantidad de azúcar en la sangre, no en los tejidos. O sea, a nivel de los tejidos no hay azúcar. Por esa razón, bueno, hay azúcar, pero como dice, el aporte es menor y entonces lo poco que existe se tiene que utilizar al máximo. Glicólisis. Entonces tenemos el diagnóstico. Para el diagnóstico lo que se nos menciona en el paper es que se emplea el Quick SOFA, que en este caso no tiene la ventaja de que no necesita pruebas de laboratorio y es de uso rápido. Que para lo cual se necesita confirmar primero una evidencia de infección, ¿no? Para esto se miden tres estados. Tenemos la alteración del nivel de conciencia, que se mide con la escala de Glasgow, menor a 13 puntos. Tenemos la tensión arterial sistólica, menor a 100 milímetros de mercurio. Y la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Ahorita hay que hacer una aclaración. Justo hablaba con el doctor Guamaní y es la razón por la cual a veces no podemos preguntar mucho de diagnóstico. En realidad no forman parte de la carrera. Se puede basar en fisiopatología cuando no cambia, pero acá, al ser un concepto nuevo, las cosas cambian notablemente. ¿Se acuerdan que le dijimos que el concepto de sepsis ha ido variando en el tiempo, no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les hablamos les dije sobre la campaña contra la sepsis, la guía que se en el 2012, ¿no? Y que la última es del 2021. Bien, cuando yo egresé, los criterios se basaban en los criterios de Quick SOFA, así se iniciaba, Quick SOFA y luego SOFA. ¿Ya? Los que ven arriba, el Quick SOFA, ¿lo ven? ¿Sí? Ya, eso murió en el 2021. Sí, ya no existe. No puedes estar usando Quick SOFA. No es culpa de ustedes, el paper es del 2016. Justo el doctor me dice, ¿qué pasó acá? Pero sí, pues tiene razón, ¿no? O sea, Quick SOFA ya no existe. No tienes por qué usarlo. Una afrenta a la medicina basada en evidencia. Usamos SOFA más la falla multiorgánica, el criterio de falla multiorgánica. Entonces, tienes que usar para el diagnóstico demostrar por definición. ¿Cuál es la definición de sepsis 2021? ¿Cuál es? Y del 2015. Respuesta.
Se dice inadecuada, es el verdadero palabra. Inadecuada frente a una. Dilo fuerte, dilo, porque nadie te ha escuchado. ¿Escuchaste? No escucho. ¿Ves? Fuerte, por favor, porque se escucha. Una respuesta inflamatoria inadecuada frente a una infección. Más fuerte, creo que. Una respuesta inflamatoria inadecuada frente a una infección. Excelente. Por lo tanto, debo demostrar que hay una respuesta inflamatoria inadecuada y debo demostrar que hay una infección. ¿Cómo demuestro que hay una infección? Con un... ¿Qué? ¿Cómo puedo? Todos estamos llevando ese curso ahorita, los que han repetido ya lo llevaron. Pero voy a sacarme la calentando. ¿Cómo demuestro yo que hay una infección? Doctor, ¿cómo? No. Pero tiene que ser ¿Qué se activo. demuestra un médico? ¿Cómo demuestra que hay una infección? Para que no te cacheteen en la residencia y ¿cómo vas a decir una infección? No, la clínica no demuestra una infección. Pero tiene que ser activo. Tampoco, nada. Eso solo está demostrando lucha. También puedes luchar contra el veneno de una... Dilas, ¿con qué? ¿Con qué demuestras tú que hay una infección? Un grano. El doc te quiere soplar, yo sé que al doc le gusta siempre salvarlos, pero yo no, yo soy más malo. Un grano. Un grano. ¿Cómo, chicos? ¿Quién está llevando micro ahorita? Un grano. Ese Sans, muy bien. Sans, ¿qué haces con esas plaquitas? Ay. ¿Qué llevas en esas plaquitas Petri? ¿Qué haces? Grano. ¿Ah? Cultivo. Exacto, cultivos. Pones ahí tu cosita, crecen cultivos. Hablan, pero, ¿no? No, pan cultivos. El cultivo estamos quedando, cuando llega, tú no sabes dónde apareció la infección. Por lo tanto, tienes que hacer pan cultivos, muchos cultivos. Tienes que cultivar en orden. ¿Qué Pero, primero vas a profesor, pedir? ¿el cultivo no se demora mucho? Nada, eso se puede. Eso es otra historia. Primero, es no tener la muestra. Estamos hablando de diagnóstico, es decir, sí o sí demostrar. ¿Ya? Tú le tienes que pedir cultivos. No estamos hablando de toma de decisiones, es otra historia. ¿Está bien? Estamos hablando del diagnóstico. El diagnóstico, por definición, tiene que haber una infección y yo tengo que demostrarlo. Por lo tanto, le pido cultivos hasta de la oreja. ¿Está bien? Eso es un pan cultivo. Mientras no lo compruebes, vas a usar el término sospecha de sepsis. ¿Cómo? Dilo porque es nuestro trabajo corregirlo. Son tus dudas. No, Ya estamos fuera de mis zapatos. El sepsis, como yo mencioné, es algo que, o sea, que si no se trata en un tiempo corto, se puede morir. Por eso tiene tanta mortalidad, porque tenemos problemas. Entonces, ¿Y cómo le ese es el tema. ¿Se acuerdan que hace un ratito El cultivo sí se puede hacer, o sea, el estudio es un problema, lo puedes hacer. Como bien dijo tu compañero, los resultados no son inmediatos, demoran. Por eso que se hace un esquema de... tú planteas, eso probablemente sea una sepsis, tengo que buscar el germen. Si pasa el primer día y no se hace un cultivo, el segundo día no pasa nada, el tercer día, el quinto día te das bien, oye, de repente es sepsis, ¿no? vamos a ver. Llegan a la final, Oye, no, está nada, vivo más de ¿qué 4 horas, hacemos? más de unos minutos. Y recién le pido cultivo, ya está en el hospital 3 4 días ya. ¿Me parece correcto? Está frío. O sea, si ya llegó a tus manos y pensaste en eso, ya perdiste tiempo en sacar las muestras en su momento, que cuando tú lo pidas, probablemente vas a confirmar, pero ya cuando el paciente ya fue muerto. Ya murió, claro. Con muerto ya muy tarde. Entonces, profesor, sí debes pedir los cultivos, hay que pedirlos. En el Bien. momento en que los sospechas, pídelo para que después tu sospecha se haga real. Claro. Yo tengo internos intrépidos que piden a todo para cultivar. No, eso ya es una costumbre de supervivencia. No, ya, y cuando Y ya sale estás algo- metiendo por la oreja, bro, por violar. No, pero si los asistentes ya han pensado en eso, ¿no? Ya van pasando los días, ya cuando sale el resultado, el resultado que te sale el avance del cultivo, que sale a las 48 horas te sale positivo, sospechoso, ya está, ¿no? Interno, qué bravo. Pero al menos pensó bien. Sale negativo, te digo, no digas, Gasto con el hospital. no pidas. Chicos, entonces, cuando se sospecha de sepsis, ¿la sepsis es una emergencia o no? Sí. Emergencia. Yo la sospecho, veo al paciente chancado, inconsciente. Recuerden que para que sea sepsis, tienes que demostrar no solamente que hay una infección,
también tienes que demostrar que hay una respuesta inflamatoria inadecuada. ¿Y cómo se demuestra eso? Con falla de órganos. Los órganos fallan. Entonces, tienes que demostrar que hay falla de órganos. ¿Cómo demuestro yo que hay falla de órganos? Para eso existen las escalas. Primero se inventó, el CIRS, que no servía de nada, tenía una sensibilidad muy alta y una especificidad hasta la cagua, ¿no? Hasta una ruptura de una fractura, por decir así, una faringitis, ¿no? Entonces, el CIRS, en el 2012 lo echaron al tacho. Ahí crearon el QuickSofa. En el 2015 QuickSofa ya estaba muriendo ya. Y hacen la primera adenda, ¿no? A la guía del 2015. QuickSofa, ya toda la gente QuickSofa, así demuestro que hay falla de órgano. Luego llega el SOFA ya, el Sequential Organ Failure Assessment, ¿no? El SOFA. Llega el SOFA y todos, ya ahora sí. Oye, en el 2015 el SOFA era top. Ahora, que ustedes habrán revisado, 2021, la tabla grande que va abajo. Ahí ven, el SOFA extendido. Ese es el que se tiene que hacer. La secuencia de falla de órganos. Tienes que demostrar sí o sí. Si tú demuestras que hay falla de órganos, es que la respuesta inflamatoria a esta infección es incorrecta. Significa que tu inmunidad adaptativa no está funcionando nada, sino que solo está funcionando tu inmunidad innata. Y no debería ser así, ¿cierto? Porque supuestamente la innata debería durar horas. Y de ahí la adaptativa tendría que venir y pues darle con todo, ¿cierto? Pero no va a ocurrir eso. Está fregado. Por eso en los inmunosuprimidos sigue gobernando la innata y todos nos vamos al demonio. Ahora sí, ya demostraste que hay falla de órganos, o sea, la respuesta inflamatoria está dominando todo, y dentro de unos días demostrarás que hay infección. Con esto, ¿tienes sepsis en este momento o tienes sospecha de sepsis? Tenemos el cultivo que está corriendo, los cultivos. Pero ya tengo evidencia de falla orgánica. Y ya tienes evidencia de falla orgánica. Tengo sospecha de sepsis. ¿Comprendieron todos? Sí. Sospecha de sepsis. Ahora, ¿qué hacer con una sospecha de sepsis? Siguiente. No está bien. Ya, no te preocupes, con el doble lo hacemos, no hay ningún problema. Retoma. ¿Qué hacemos? Medicamentos. La hora de oro. Medicamentos antivirales. A que sabe. Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer, lo primerito, es, hay una mala perfusión, ¿no? Por una mala distribución. O sea, a unos le están dando más sangre que a otros. ¿Qué hago? Le doy líquidos, pues, ¿no? ¿Cierto? Le doy líquidos para rellenar. Bueno, eso recién, yo ya me alejé ya de la práctica clínica extrema. En pacientes ya. En la actualidad, maestro, ya no existe eso. Ya no. Que se distribuye el cuerpo sabio. Antes lo llenábamos de líquidos y se distribuíamos mal, encharcábamos al paciente, llenábamos de enema en todos los tejidos. ¿Ya entendieron lo que es enema ellos? Lo que pasa, lo que tú comentas, Eduardo, es que éramos muy clínicos, o sea, demasiado clínicos y éramos muy poco invasivos para poder realmente saber si el paciente le faltaba líquido o no. Si está distribuyendo mal o no. Lo que decíamos nosotros, a bajar la presión, ya, ponle agua, líquido, y de ahí vemos. Y de verdad sí subía la presión, y sube realmente. Sí, claro. Sí sube. Entonces con ese, para que no se me vea acá abajo, sigo echándole líquido. ¿De verdad? Echando líquido hasta que después te doy cuenta, oye, ya los pulmones ya están llenos de agua, ¿ahora qué hacemos? Porque no vas a ver edema si los miembros inferiores, se va a la parte vascular, los vasos están dilatados, así que todo el líquido que llega simplemente sale afuera del vascular. O sea, y si el edema generalizado se hace complica, ¿no? Claro, le mantienes la buena presión, pero por un tiempo. Doc, se ríen, pero es que eso hacíamos, de verdad, claro, ustedes ya... Por un tiempo nada más, pues, ¿no? Porque te subía la presión, que duraba 2 horas, media hora, 1 hora, y vuelve a bajar. Otra vez más, líquido. le subía, así estaba jugando, ¿no? Por eso que el intensivo no se podía ir, estaba tratado ahí porque Se llamaba la hora de oro, ¿no, maestro? Claro. En 1 hora le llenaba, si lo miraba, así se llamaba. Claro. Entonces, no, lo que pasa es que eso sucede porque nosotros no somos invasivos. Tenía que meterle un catéter venoso central aquí para medir la presión venosa central. ¿Entienden los y conceptos? ahí tú puedes ver si tiene buena cantidad de líquido o no. Claro. No, la presión venosa central normal es de 4 hasta 8, ¿no? De 6 a 8 milímetros, los centímetros de mercurio, porque eso se mide en centímetros de agua. Los centímetros de agua, perdón. Sí. Entonces, si tú veías que tenía menos de 6, significa que le falta líquido, y con toda la cantidad de ese líquido, todo hasta que llegue al valor normal, eso es el tope, ¿no? Pero como no hacíamos eso, le metíamos nada más el líquido, y en realidad el paciente tenía buena cantidad de líquido,
pero estaba haciendo la pérdida hacia los Por la tejidos, distribución mal. por la distribución, y nosotros íbamos metiendo mal que era lo que necesitaba. Entonces, al hacer Sí, la ya. medición de la presión venosa central, te permite ver si al paciente le falta o no le falta el líquido para realmente hacer ese procedimiento. ¿No? Eso es uno. O sea que si tienes, le haces la medición al PVC y está normal, ya no tienes que pasarle el líquido. Si le falta, le echas el líquido que le falta, hasta regularlo. Y eso es uno. Pero la medida que también va segunda a esa es colocar vasoconstrictores, ya que todo está dilatado, ahora le ponemos medicamentos que no tengan vasoconstricción en el sentido contrario. En la lucha contra los vasodilatadores Claro. que se usaron por la histamina, por ejemplo, las prostaglandinas liberadas por la lucha con la infección inadecuada, El óxido nítrico, lo que está elevado. exacto, y le pones pues vasoconstrictores que terminan peleando ahí y al final de lo que estaba mal distribuido comienza a distribuirse mejor. Eso es nuevo. Eso es lo que regula todo y lo resuelve. O sea, ese es casi el manejo que hacemos de un shock séptico. Y lo siguiente que tenemos que hacer, es comenzar a atacar la infección. ¿Comprende? Entonces abres tu guía. Pero ya hemos estado dando personas, pero hay que hacer. No, ya. Ya han pasado Bueno, 2 días. Terminó que era un hongo, pero era cándida. Ya, claro. Como ocurre, por ejemplo, en pacientes renales con catéter, ¿no? Claro. Nadie cubre cándida, eso es un error. pues, ¿no? O sea, lo que pasa es que los gérmenes son Pero- resistentes, ¿no? ¿Y cuántos días tengo que esperar para hacer el cambio de porque casi todos empezamos con un antibiótico así que se llama empírico, o sea, ya... Al azar, al cielo. Ajá, le doy un antibiótico, claro, pero le dan pues uno, pero no siempre se empieza con el diablo espectro, pues la primera vez, no siempre. Oye, empieza, pues entonces Sí, son locos, ¿ah? ya, le meten una celulitis, Ah, le esos van son los comicina. de Cayetano, los de Cayetano. Son locos. No, de verdad, o sea, tienes una celulitis en la comunidad y Y le da meten vancomicina, ¿no? vancomicina, Claro. meropenem. Meropenem, Hacemos ah. memes con eso. man. Sí, es cierto, tienes razón. Lo que pasa es que hay algunas escuelas, algunos hospitales que le enseñan a sus residentes y a todo lo que va ahí, le enseñan a hacer, bueno, dicen que en nuestro hospital tenemos gérmenes muy resistentes, entonces ¿para qué vamos a perder tiempo dándole medicamentos que no le van a hacer nada? Vamos de frente a una bomba atómica para terminar con los gérmenes. Bueno, en realidad lo que hacen es favorecer más su resistencia, ¿no? Porque los gérmenes que llegan no son del hospital, son de la comunidad. Entonces por digamos, el criterio de salir rápido con el paciente, ¿no? Utilizan estos medicamentos, pero al final, bueno, obviamente lo curan, pero van generando más resistencia pues, en ese paciente. La siguiente vez ya no hace nada, ¿no? Es algo más por el... Claro, porque recuerda que el antibiótico que tú aplicas, si es porque tenías una inflamación, bueno, cuando una infección, una estilla o algo, ya, tu estómago está todo rojo y te tomas un antibiótico, ese antibiótico no solamente va ahí, ese antibiótico se pone en contacto con todos los gérmenes que tienes en tu flora bacteriana, que está en intestino, que está en pulmón, a todo nivel. Entonces tiene contacto con ese antibiótico y entonces genera resistencia. En vez de que realmente tengas una enfermedad, pero no son gérmenes, ya la resistencia está creada, ya no funciona tu medicamento. Por eso es que no se puede dar cualquier medicamento por cualquier dar por dar, ¿no? Así como cuando yo Pero- en bacteria no tenemos integrado, adenovirus, Claro. la gente le toma antibacterial. Doctor. Claro, nada. Ahora, el otro tema que es que esto es más importante en neonatos,